Detente un instante y piensa, ¿quién te acompaña realmente? ¿Esa persona te acerca al propósito divino o te mantiene alejado de las bendiciones que Dios desea otorgarte? Puede que te rodees de quienes, aunque parecen inofensivos ante los ojos humanos, se convierten en barreras invisibles entre tú y el favor celestial. Con frecuencia, no es una fuerza externa contra la que luchas, sino alguien muy cercano. Esa persona puede drenar tu paz, sembrar incertidumbres, minar tu fe y obstruir tu crecimiento espiritual, y aún así te aferras a ella, ya sea por temor, costumbre o un inexplicable sentimiento de culpa. Pero escucha con atención. Cuando Dios está por bendecirte, envía personas que te impulsan hacia adelante. Cuando el adversario busca tu caída, también emplea seres cercanos para desviarte de tu camino. Por eso, hoy quiero dirigirme a ti con respeto y compasión. Existen vínculos y conexiones que necesitas cortar. Mientras permanezcas atado a ciertas relaciones, el cielo seguirá bloqueado sobre tu vida. Esto no es advertencia en vano, sino un mensaje urgente. Dios está hablándote. Cuando sientes que el flujo de tu existencia se estancó, cuando puertas que antes estaban abiertas cierran sin razón, o cuando tu corazón permanece inquieto a pesar de oraciones constantes, es momento de interrogar, Señor, ¿hay alguien en mi entorno que está impidiendo que tus bendiciones fluyan? Muchas veces el obstáculo no somos nosotros ni un enemigo externo, es la compañía equivocada en el bote correcto. Recuerda la experiencia de Jonás, un profeta con un llamado claro, pero que estaba en fuga de la voluntad divina. Cuando abordó el barco, sus compañeros de viaje no sabían quién era ni qué llevaba consigo. De pronto, una tormenta implacable se desató, el embarque tambaleaba, y todos sufrieron a causa de una presencia fuera de lugar. La Escritura revela que fue Dios quien desató ese vendaval, con el fin de detener el avance de ese grupo debido a la presencia equivocada que lo acompañaba. Si este tipo de mensaje fala con tu corazón, ya aprovecha para suscribirte y activar la campana, así el Espíritu te alcanzará en cada palabra nueva que compartamos aquí. No fue mala suerte, coincidencia ni obra del maligno. Fue una intervención divina diseñada para frenar el rumbo por culpa de alguien fuera de propósito. ¿Cuántas veces has clamado, ayunado y buscado respuestas, sin darte cuenta de que traes a bordo a alguien que Dios ya te indicó que debías dejar ir? Mientras permitas que esa persona siga a tu lado, el viento divino soplará en tu contra. Pocos quieren aceptar esta verdad, pero es esencial. Esos compañeros no tenían nada personal contra los marineros, sino que su rebeldía era contra Dios. ¿Cuántos, como ellos, te rodean y alcanzan tu paz aunque no lo parezca? La Biblia dice que los marineros, viendo el caos, no se resignaron, lanzaron suertes para entender cuál era el origen del mal que los azotaba. Ese discernimiento, antes de sucumbir al caos, fue clave. Lo mismo se aplica a ti, deja de normalizar lo que no está en orden. Si tu paz no regresa, si las tormentas persisten, hay algo que necesita ser removido. Y quizás sea esa persona que todavía mantiene cerca, a pesar de las señales del Espíritu Santo. Cuando Jonás confesó ser hebreo y temer al Señor, lo dijo con la boca, aunque su corazón ya estaba rebelde. Esa contradicción es poderosa. Hay quienes proclaman creer, pero siguen huyendo de la dirección de Dios. Llegan con espiritualidad superficial, provocando inquietud en nombre de Dios. Son Jonases con Biblia en mano, pero con el corazón alejado de la voluntad divina. Necesitas discernir esto, porque no todas las tormentas que enfrentas son castigo para ti. A veces son avisos sagrados ante vínculos que no fueron aprobados por el cielo. Jonás lo resumió claramente: levántame, tírame al mar, y las aguas se aquietarán, porque sé que la tormenta es por mi causa. Quizás el Espíritu Santo ya ha hablado a tu corazón, no con palabras audibles, pero sí con señales: angustia, pérdida de serenidad, ciclos que se repiten, bendiciones que parecen estancadas. Todo indica que la tormenta no es tuya, sino de alguien que aún cargas en tu vida. No se trata de animosidad ni condena. Jonás no era malvado, solo estaba fuera de lugar. Hasta que fue retirado, el plan divino no pudo avanzar. Puedes amar a alguien, pero si esa persona permanece fuera del propósito divino y te unes a ella, tu cosecha se retrasa. Cuando Jonás fue arrojado al mar, la tormenta se calmó y la paz regresó. Lo que oraciones no lograron, la obediencia lo resolvió. Seguir intentando restaurar lo que ya fue cerrado por Dios mantendrá los cielos sellados.
La redención viene después de una rendición correcta. Y observa esto, Dios no destruyó a Jonás. Envió un gran pez, trabajó en su corazón, lo preparó. Pero eso solo fue posible cuando fue sacado de donde no debía estar. Ese cambio no es para aniquilar, sino para ajustar. Dios quiere curarte, moldearte y usarte en el momento y lugar adecuados. Quizás ya no necesitas más oraciones, sino obediencia. Quizás las bendiciones están estancadas porque la tormenta que vives no es tuya, sino ajena, y hay alguien que aún no soltaste. Es tu hora de mirar el barco de tu vida con valentía. Pregunta sin titubear, Señor, ¿quién está conmigo que tú no aprobaste? Y cuando el Espíritu te ilumine, obedece sin dudar. Porque tras la renuncia fiel hay bendiciones listas para ser liberadas. Que tengas coraje, sabiduría y que elijas la voluntad de Dios, incluso si eso implica apartarte. Es mejor navegar con paz en el alma que naufragar por llevar peso que Dios te pidió soltar. No todas las alianzas que parecen prometedoras ante los ojos humanos son bendecidas en lo espiritual. Algunas relaciones merecen aplausos del mundo, pero rechazo divino silencioso. Ese silencio es una alerta que muchos ignoran. Estar atado a alguien rechazado por Dios no solo te arriesga a caer con esa persona, sino que bloquea los cielos sobre ti. Dios no derrama bendiciones donde hay desobediencia emocional contaminando el suelo. Que este mensaje te inspire a distinguir entre lo que el mundo celebra y lo que el cielo respalda. Obedece el llamado de Dios, incluso si es silencioso. Tu libertad espiritual y propósito están justo al otro lado de esa renuncia. Esa alianza parecía estratégica, poderosa e inteligente a los ojos humanos, pero para Dios fue un error catastrófico. Cuando un justo se une a alguien que vive en rebeldía espiritual, ambos se exponen al campo de batalla, pero solo uno está bajo el escudo divino. Josafat decidió unir fuerzas con Acab para enfrentar a Ramot de Galaad, convencido de que esa unión le traería fuerza, pero lo que no vio fue o que esa conexión lo sacaba de la cobertura del cielo. Antes de entrar en combate, Josafat pidió que se consultara a Dios. Acab accedió, pero llamó a 400 falsos profetas que, sin temor ni verdad, repetían al unísono, «Ve, porque Dios está contigo». Era un teatro de ilusiones, una coreografía de falsas promesas. Solo Micaías, un profeta auténtico, se atrevió a hablar con veracidad. Su visión fue clara, Israel disperso como ovejas sin pastor. Era un mensaje directo, esa guerra no contaba con la bendición de Dios. Esa alianza se formó al margen de la voluntad divina. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Iniciamos proyectos, relaciones y compromisos sin la dirección del cielo, guiados por el temor a la soledad, por deseos de aprobación social o por conveniencias terrenales. Y después, cuando todo se desmorona, pedimos que Dios nos libre de tormentas que Él nunca nos pidió enfrentar. Josafat entró en combate. Acab, sabiendo que el juicio lo alcanzaría, se disfrazó para evitar ser identificado. Josafat, por su parte, fue expuesto públicamente. Un soldado enemigo lo confundió con Acab y estuvo a punto de matarlo. Solo cuando Josafat clamó al cielo, Dios intervino para salvarlo. Pero esa intervención no lo libró del susto, de la angustia ni del bochorno. Fue una lección dolorosa. Confiar en el hombre equivocado lo colocó en una guerra innecesaria. Dios tuvo misericordia de Josafat, sí, pero no lo eximió del trauma. Hay alianzas que nos desgastan sin necesidad. Uniones que drenan nuestra fe, que nublan nuestro llamado, que nos hacen perder energía, dirección y claridad espiritual. Dios puede intervenir a tu favor, pero ¿por qué caminar hacia un campo de batalla que Él nunca ordenó? El peligro no reside solo en los Acabs de esta vida, sino en nuestra decisión de ignorar las advertencias. Es ese silencio ante lo que sabemos que está mal. Es ese apego disfrazado de compasión. Es esa carencia que decora la desobediencia con un rostro amable. Pero Dios te ha llamado a la pureza, no a alianzas dudosas. Hace falta valor para cortar con lo que el cielo ya no aprueba. No todo vínculo nace del corazón de Dios. Algunas conexiones parecen inofensivas, pero son trampas disfrazadas de afinidad. Se convierten en lazos del alma que esclavizan la mente, enfrían el espíritu y nos hacen sordos a la voz de Dios. Muchos hoy viven una fe aguada porque han dado espacio a personas que no reverencian a Dios,
que relativizan el pecado, que desprecian la oración y se burlan de la santidad. Compartes mesa con ellos, intercambias afecto, pero internamente sientes que algo se desmorona. Y lo más preocupante es que sabes la verdad, pero decides mirar hacia otro lado. Esta es la obediencia selectiva, seguir a Dios cuando conviene, pero ignorar su voz cuando incomoda las emociones. Ese tipo de actitud tiene consecuencias. La santidad no es opcional. La presencia del Espíritu Santo no habita en espacios de conveniencia. Dios te ama, y por eso te corrige. Él conoce lo que hay en el corazón de quienes te rodean, y muchas veces te revela verdades a través de gestos, palabras o circunstancias que hacen caer las máscaras. Pero cuando la verdad se revela, ¿qué haces? ¿La enfrentas o finges que nada ocurre? No puedes esperar fruto de algo que nunca fue sembrado bajo la guía de Dios. Puede parecer paz, pero traerá conflicto espiritual. Puede parecer ternura, pero apagará tu comunión con el cielo. Fuiste llamado para agradar a Dios, no para adaptarte a quienes Él ya apartó de tu camino. Si el Espíritu te muestra que esa alianza no fue aprobada por el cielo, solo hay un camino: romper, aunque duela, pero con obediencia. Porque la obediencia abre puertas, restaura caminos y libera el fluir de bendiciones que han estado retenidas. Josafat sobrevivió, sí, pero aprendió la lección. En 2 Crónicas 19, al volver, fue reprendido por el profeta Jehú: ¿ayudas tú al impío y amas a los que aborrecen al Señor? Por esto la ira del Señor ha venido sobre ti. Ese mensaje no fue para un incrédulo, sino para un rey que temía a Dios. Incluso los justos necesitan corrección. Cuida con quién te unes. Dios examina las alianzas y exige santidad. Hoy, el Espíritu Santo te habla con claridad: rompe con lo que yo ya rechacé. No por orgullo, ni por venganza, sino por santidad. Porque mientras sigas unido a lo que yo desautoricé, no experimentarás la plenitud que he preparado para ti. Que tengas discernimiento, valor y reverencia. Quien honra a Dios por encima de todo nunca pierde, solo es protegido. No todo amor que nace del corazón fue plantado por Dios. Existen afectos que no liberan, que encadenan. Relaciones que no edifican, que consumen. Si no aprendes a discernir el origen espiritual de tus conexiones, puedes terminar enamorado de algo que el cielo ya intentó arrancar de tu vida. El amor que nace fuera de la voluntad divina se transforma en prisión espiritual. Te aleja de la gracia y te amarra al error. Un ejemplo trágico de esto es la historia de Sansón y Dalila. Jueces 16 nos muestra a un hombre escogido por Dios desde el vientre, apartado, dotado de una fuerza sobrenatural, pero que cayó por dejarse llevar por una relación que jamás fue enviada por el cielo. Sansón era un libertador, un juez con una misión, pero se enamoró de quien representaba su ruina. Dalila no lo amaba, lo usaba, lo traicionaba, se vendía a sus enemigos. Lo sedujo, no por amor, sino para destruirlo desde dentro. Y lo más trágico no fue la astucia de ella, sino la ceguera de él. A pesar de múltiples señales, a pesar de ver claramente sus intenciones, Sansón continuó ligado emocionalmente a quien lo arrastraba lejos de Dios. ¿Puedes ver eso hoy? ¿Cuántos hombres y mujeres llamados por Dios están paralizados emocionalmente por vínculos que apagan su fuego interior? Relaciones que comenzaron con dulzura, pero terminaron como cárceles espirituales. Personas talentosas, ungidas, con destino claro, completamente bloqueadas por un afecto que el Espíritu Santo jamás aprobó. Sansón ignoró las advertencias. No cayó de un día para otro. Fue desgastándose, acostumbrándose al error, tolerando lo intolerable, hasta que se dio lo que debía guardar. Y entonces, la caída. Dalila cortó su cabello, símbolo de su pacto con Dios, y él pensó que todo seguía igual. Pero el texto dice: no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Una de las frases más tristes de la Biblia. Cuando insistes en relaciones que ofenden a Dios, corres el riesgo de habituarte tanto al pecado que ya no percibes cuando la presencia se va. Sigues yendo a la iglesia, sigues hablando de Dios, pero algo falta: la unción, la dirección, la paz. Y lo que viene después es aún más fuerte. Sansón, el guerrero que derrotaba ejércitos, ahora es capturado, humillado, cegado y convertido en esclavo.
Lo que comenzó como una pasión desordenada terminó en esclavitud literal. Perdió la visión porque ya estaba ciego por dentro mucho antes. No hay nada más cruel que estar atado a quien te aleja de Dios. Puedes sentirte amado, pero vacío. Puedes pensar que estás completo, pero espiritualmente estás estancado. Dices que amas, pero ese amor no te lleva a la santidad. Si el amor que vives te aleja de la oración, te arrastra lejos de la palabra, no es amor, es una trampa disfrazada de ternura. Y muchos, por miedo a soltar, disfrazan su necedad con excusas espirituales. Dicen que van a orar para que el otro cambie, que van a ganar su alma, pero en realidad están usando la fe como muleta para justificar su apego emocional. No se trata de juzgar a nadie. Se trata de entender cuánto te está debilitando ese lazo. Sansón solo recuperó su fuerza cuando se quebrantó y reconoció su error. Oró, pidió una nueva oportunidad y Dios lo escuchó. La unción volvió. Pero los ojos, esos no regresaron. Ganó su última batalla, pero con cicatrices que nunca se apagaron. El precio de estar encadenado puede ser muy alto, no porque Dios castigue, sino porque la cosecha responde a la siembra, y cuando ésta ocurre fuera de su dirección, el colapso es inevitable. Amar a quien te aleja del centro de la voluntad divina es como intentar edificar una casa sobre arena movediza. Tarde o temprano se derrumbará. Puede haber emoción, promesas humanas, una intensa conexión afectiva. Pero si esa unión carece del refrendo del cielo, es solo cuestión de tiempo antes de que se desmorone todo. Pregúntate, ¿qué permites por miedo a quedar solo? ¿Qué toleras por costumbre emocional? ¿Qué llamas amor, cuando en realidad te roba la fe, el sueño y la vitalidad? Si Dios te revela que esa relación enmascara una prisión disfrazada de romance, entonces ese amor verdadero va a requerir una ruptura valiente, no por orgullo, sino por obediencia fiel. Dios no respalda lo que te ata al error. No valida vínculos construidos sobre carencias, rebeldía o concesiones sentimentales. Su bendición no habita donde el pecado se sostiene por conveniencia emocional. Si ese vínculo es de Dios, te santificará, te impulsará, te restaurará. Pero si viene del enemigo, te confunde, te encadena y te aparta de tu propósito divino. Es hora de abrir tus ojos espirituales antes de que sea demasiado tarde. Muchos solo se liberan cuando el peso del vínculo supera el apego al sentimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo te invita hoy a romper este ciclo antes de que la caída sea inevitable. Romper con esa prisión emocional duele, sí, pero es el primer paso hacia la real libertad espiritual. Cuando eliges la voluntad del Señor por encima de tus deseos, Él te honra, sana tus heridas y te prepara para experimentar un amor nacido en el cielo, uno que jamás te apartará de su presencia, sino que te atraerá hacia ella. El verdadero amor no ciega, restaura la visión. No encadena, libera. No rompe la comunión con Dios, la fortalece. Algunas amistades te abrazan, pero también te desvían del propósito eterno. Parecen leales, pero ofrecen consuelo carnal cuando Dios exige obediencia radical. No toda cercanía edifica, no toda lealtad es espiritual. Hay voces disfrazadas de afecto que son peligros invisibles, bloqueando el cielo sobre tu vida. En Marcos 8:33, vivimos un instante que debería estremecernos. Después de anunciar su misión de sufrimiento, muerte y resurrección, Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo aparta y murmura, «Señor, esto no te sucederá». Esa frase nace del cariño, pero a los ojos humanos. Jesús, sin embargo, discernió el espíritu que la impulsaba y respondió con firmeza, «Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres». Si hasta aquí Dios ya te está hablando, no olvides dejar tu «me gusta». Es una manera sencilla de hacer que esta palabra llegue a más vidas que también necesitan escucharla. Jesús no rechazó a Pedro, ni rompió su amistad, confrontó el espíritu que lo alejaba de la cruz. Eso es discernimiento espiritual maduro, reconocer que hasta los más allegados pueden ser piedras de tropiezo cuando no están alineados con la voluntad divina. ¿Cuántas veces tú te dejas seducir por voces leales que te empujan fuera del camino estrecho? No tienes que sacrificar tanto. Dios comprende tu cansancio. ¿Por qué tanto esfuerzo? Palabras suaves como miel, pero impregnadas de veneno, semillas de debilidad espiritual disfrazadas de cuidado humano.
Sin discernimiento, aceptamos consejos que nos apartan de la cruz que fuimos llamados a cargar. Así actúa el enemigo, no con cuernos ni tridente, sino a través de la voz de quienes amamos, con argumentos lógicos, pero nacidos del miedo, del ego, de la duda, que bloquean la bendición espiritual. Jesús sabía que debía cumplir su misión y que cualquier sugerencia que lo desviara era un ataque espiritual. No importaba quién lo dijera, Pedro, alguien lleno de buenas intenciones, incluso él fue confrontado. Porque el amor humano no debe competir con el propósito divino. Esta palabra es fuerte, pero indispensable. Hay personas amadas y fieles a tu lado desde hace años, pero que se han convertido en distracciones espirituales. No te odian, te respetan, aún así, te alejan de la disciplina, de la consagración, de la obediencia. Te prefieren cómodo antes que santo. Te prefieren satisfecho en lo terreno antes que creciendo en lo espiritual. Y si no te despiertas, permanecerás rodeado de almas cariñosas, pero que consumen tu fe. Que dicen lo que quieres escuchar, pero nunca lo que necesitas. Que oran por ti, pero no contigo. Que aparecen en tus momentos de ocio, y desaparecen al orar. Son amistades de fachada, simpáticas por conveniencia, pero no comprometidas con tu destino eterno. Se necesita valentía para examinar quién tiene voz en tu vida. No todas las voces están ahí por accidente. Algunas se infiltran para adormecer tu sensibilidad, debilitar tu convicción, sembrar dudas sobre lo que Dios ya ha revelado. Si no tienes la firmeza de Cristo para decir hacia atrás Jorge o hacia atrás María, terminarás más atraído por la opinión humana que por la voluntad divina. No se trata solo de terminar una amistad, está en juego tu vida espiritual, tu eternidad, la misión que Dios te entregó. Hay momentos en que debes elegir, complacer la voz humana o obedecer el llamado divino. El cielo solo se abre para quien elige el altar, aunque implique distanciarse de quien ama. Esto no es una ruptura con odio, sino poner cada relación bajo el crisol de la santidad. Las amistades sanas edifican. Te devuelven a la cruz, te empujan a orar, te confrontan con amor cuando comienzas a desviarte. Son esas personas que lloran contigo, pero te impulsan a los pies del Señor, no al descanso del mundo. Necesitas gente que amor por tu alma más que por tu apariencia. Que prefiera verte quebrantado a frente del altar que sonriente en el pecado. Que se incomode con tu enfriamiento y te arrastre de vuelta al fuego de Dios. Pero para eso, debes examinar con quién compartes tus oídos. Porque quienes te rodean moldean quien te conviertes. Si sus voces son tibias, tus decisiones también lo serán. Si sus consejos son carnosos, tus elecciones se alejarán del Espíritu. La bendición de Dios no se bloquea siempre por pecados flagrantes, sino por amistades que te mantienen demasiado cómodo para buscar más, para ayunar, para obedecer. Dios no opera en zonas de confort. Él actúa donde hay fe, renuncia y decisión. El Espíritu te advierte, no te acomodes con amistades que te alejan de su presencia. No aceptes consejos que te apartan de la obediencia. No permitas que la lealtad a una persona se convierta en deslealtad a tu llamado. Jesús enseñó que incluso Pedro podía ser utilizado por el enemigo. Si el Maestro lo reprendió sin dudar, ¿quién eres tú para permanecer en silencio cuando el Espíritu te muestra que una influencia es nociva? Es hora de elegir. Puede doler, puede asustar, puede ser difícil, pero si esto mantiene el cielo abierto sobre tu vida, sí vale la pena. Porque nadie que elige el propósito sobre la emoción pierde de verdad. Dios honra, recompensa y envía nuevas uniones, ahora alineadas con su plan para ti. Fuiste llamado para caminar en aquello que el cielo preparó. Y si esto implica dejar algunas voces atrás, avanza con valor. La obediencia puede costar personas, pero el precio de la desobediencia es el bloqueo de las promesas. Elige lo que el Espíritu te pide. Elige el cielo. Elige la cruz. Elige el altar, aunque cueste una amistad. Porque sólo así las puertas del cielo se mantendrán abiertas sobre ti. A veces, el alma grita antes de que el corazón comprenda. Puede que duermas con peso, despiertes ansioso. Las oraciones ya no fluyen. Hay una inquietud persistente, una resistencia invisible bloqueando todo a tu alrededor. Ya lo percibiste, pero ignoras la señal como si nada pasara. Hay algo que necesitas enfrentar con seriedad.
Cuando el espíritu da un aviso, ignorarlo es el camino más rápido hacia la pérdida de lo que Dios te confió. Él no sorprende destruyendo, avisa, anticipa, susurra en tu espíritu, se revela en sueños, provoca cerramientos inexplicables donde antes había puertas abiertas, cambia el clima espiritual. Él procura desviarte de senderos que nunca bendijo. Pero nuestra voluntad obstinada, emociones desordenadas y lógica carnal silencian la voz del cielo y nos llevan guiados por lo confortable y no por lo santo. Proverbios 3:6 dice, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Muchos reconocen la presencia de Dios solo en la crisis, pero no lo incluyen en las decisiones cotidianas. Consultan al cielo cuando todo va mal, pero ignoran las señales cuando todo parece marchar bien desde el punto de vista humano. Precisamente ahí es donde el peligro espiritual se instala, en la falsa paz de quien camina fuera de dirección, pero cree que sigue bendecido. El espíritu habla, y no grita. Convence, inquieta, quita la paz cuando algo no proviene de él. Pero si te empeñas en mantener cerca lo que Dios te pidió soltar, siempre habrá cosecha bloqueada. Porque Dios no derrama promesas allí donde hay resistencia a su voz. ¿Cuántas veces te indicó el camino? ¿Cuántas usó a alguien para confirmar lo que ya sentías en lo íntimo? ¿Cuántas veces soñaste con lazos rompiéndose, puertas cerrándose, personas jalándote hacia abajo? ¿Cuántas veces saliste de una conversación con el espíritu oprimido, aunque todo en apariencia parecía normal? Y aún así seguiste, pensando que solo era en tu mente, pero no lo era. Era el Espíritu Santo. Era Dios tratando de protegerte antes de la caída. Algunos prefieren lidiar con las consecuencias antes que obedecer el primer aviso. Y cuando el daño llega, cuando la puerta se cierra, cuando lo que fue amistad se pudre, cuando la relación se vuelve prisión, recién entonces preguntan, «Señor, ¿por qué no me advertiste?» Y el cielo, con dolor, responde, «Yo lo advertí». Fuiste tú quien eligió no escuchar. El Espíritu de Dios no es un invitado pasivo que se acomoda en el rincón de tu alma. Cuando habita en ti, Él actúa, guía, redirige, confronta, pero también se entristece. Y cuando decides ignorar los avisos, corres el riesgo de apagar la voz más crucial que debería dirigir cada paso de tu vida. Él susurra cuando esa sociedad te pone en riesgo. Él te inquieta cuando esa amistad comienza a intoxicar tu alma. Él revela cuando ese noviazgo está destinado a arrastrarte fuera del propósito. Él agita tu espíritu cuando ese ambiente ya no es tu lugar. Él señala cuando esa predicación no viene del trono, sino del ego de quien habla. Él te sacude cuando tu corazón comienza a inclinarse hacia lo que Dios no desea para ti. Pero escuchar es una decisión. Obedecer es un acto voluntario. Dios no arrebata a nadie de un lugar que su propio orgullo decidió permanecer. No se trata de cortar lazos por rabia ni alejarse con soberbia, sino de separarse con reverencia. Es dejar ir sin rencor, pero con profunda fidelidad a la dirección del cielo. Dios no desea tu venganza. Él anhela tu santidad. Y la santidad exige separación, no por capricho, sino por obediencia. Porque donde hay mezcla, hay confusión. Donde reina la confusión, la promesa se convierte en espejismo. Pides puertas abiertas, pero abrazas lo que Dios ya cerró. Ayunas por revelación, pero te niegas a soltar lo que estanca tu crecimiento. Clamas por expansión, pero resistes el corte que fertiliza el terreno espiritual. Y ahí está el espíritu, esperando que reconozcas la verdad que ya fue dicha. Tu resistencia está obstruyendo el mover divino. No es un enemigo externo, no es una envidia ajena, no es persecución espiritual. Es tu desobediencia disfrazada de normalidad. Es tu necesidad emocional intentando sostener lo que Dios ya dejó de sostener. Es tu terquedad ante lo que ya fue declarado como un impedimento. Si insistes en hacerte el desentendido, el tiempo seguirá corriendo, las estaciones cambiarán, y lo que hoy era promesa disponible, mañana será oportunidad perdida. Porque el cielo opera por tiempos, y cuando Dios llama, espera una respuesta, no una excusa emocional. Él quiere enseñarte discernimiento. Y discernir no es solo detectar lo malo cuando es obvio, sino identificar el peligro cuando viene disfrazado de belleza, ternura o lógica humana. Es tener la osadía de decir no cuando todos dicen sí.
Es seguir la dirección celestial aunque nadie entienda. Es confiar en la brújula del espíritu más que en el mapa de las apariencias. A veces renunciarás a algo que parecía bueno, pero que estaba drenando tu unción. Reconócelo en todos tus caminos. Escucha las señales. Honra la inquietud interior. Obedece cuando todo en ti clama que es hora de soltar. Las mayores bendiciones de Dios se desatan después de actos de obediencia que nadie comprende, pero que el cielo celebra. No necesitas entenderlo todo. Solo confiar. Dios no se equivoca. Y si Él dice suelta, es porque lo que quiere darte supera infinitamente lo que estás intentando retener. El Espíritu Santo ya habló. Ahora la decisión es tuya. Suelta lo que ya fue ordenado soltar, y prepárate. El cielo está aguardando tu rendición para liberar lo que ha estado detenido. Obedecer nunca ha sido sinónimo de comodidad. A veces, obedecer implica mirar a los ojos de alguien que amas y con el corazón en pedazos decir, no puedo continuar. Dios me está llamando hacia algo mayor. Sí, existe un dolor que acompaña la obediencia. Un dolor que hiere, que confunde, que produce lágrimas. Pero esa herida es la semilla de un milagro, porque donde hay renuncia por fidelidad, hay cosecha sobrenatural. La Biblia lo ilustra perfectamente en la historia de Abraham y Lot. Ambos prosperaron, sus rebaños crecieron, pero el ambiente se volvió insostenible. Surgieron disputas entre sus pastores, la paz se esfumó, la tensión crecía. Abraham, aunque mayor, aunque el escogido, no impuso su voluntad. Actuó con sabiduría. Miró a Lot y le dijo, no haya contienda entre tú y yo. Si eliges la izquierda, iré a la derecha. Si eliges la derecha, tomaré la izquierda. Ese gesto, que parecía simple, era en realidad un acto profético. Estaba liberando lo que Dios ya quería que fuera dejado atrás. Hay separaciones que no ocurren por enemistad, sino porque el propósito de Dios para tu vida ya no puede avanzar al ritmo de quien no mira al mismo cielo. Lot era familia, era sangre, caminó con Abraham durante años, pero su presencia traía confusión, mezcla, división interior. Tenía el corazón dividido. Anhelaba Sodoma. Abraham lo entendió. No puedo alcanzar lo prometido mientras arrastro a alguien cuya mirada apunta en otra dirección. ¿Cuántos hoy están estancados espiritualmente por caminar junto a alguien que no comparte la misma visión de fe? Personas divididas entre el altar y el sistema del mundo, entre la santidad y el confort, entre la búsqueda de Dios y las oportunidades humanas. No puedes esperar recoger promesas eternas mientras sostienes alianzas que Dios ya te pidió soltar. Es doloroso, sí, pero es liberador. El versículo clave de esa historia está en Génesis 13:14. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿Lo captaste? Dios solo le mostró la tierra de la promesa después de la separación. Mientras Lot estuvo presente, hubo ruido, desorden, estancamiento. Pero en el momento que Abraham obedeció y se distanció, sus ojos espirituales se abrieron y pudo ver lo que el cielo siempre quiso mostrarle. Hay promesas que solo se activan cuando sueltas lo que Dios ya te pidió. Hay visiones que solo se revelan cuando dejas ir lo que bloquea la luz. Hay direcciones que solo emergen cuando rompes con lo que te ata emocionalmente. El problema es que muchos quieren la visión de Abraham, sin la separación de Lot. Pero eso no es posible. La obediencia duele. Vas a llorar. Te van a malinterpretar. Habrá noches largas. Te invadirá la nostalgia. Pero en medio de todo eso, empezarás a escuchar a Dios con una nitidez que nunca experimentaste. Las puertas comenzarán a abrirse. La ligereza llegará. El cielo comenzará a conspirar a tu favor. Porque ahora caminas sin el peso de lo que Dios nunca te mandó cargar. La presencia de Dios es sensible. Y Él no comparte espacio con lo que ya pidió que soltaras. Cuando obedeces, el ambiente cambia. La atmósfera espiritual se alinea. El cielo responde, no por casualidad, sino porque la obediencia desbloquea acceso. Y el acceso trae manifestación. Abraham no perdió al soltar a Lot. Ganó visión. Ganó territorio. Ganó dirección. Porque cuando sueltas lo que te amarra, Dios te entrega lo que te transforma. Este es el punto de inflexión en tu jornada.
Ya escuchaste las señales, ya sentiste las sacudidas del espíritu, ya enfrentaste el peso del alma inquieta. Ahora es el momento del paso maíz difícil: cortar, soltar, renunciar, no por enojo, no por orgullo, sino como una convicción firme: lo que viene vale más que todo lo que estás dejando atrás. No temas perder lo que Dios nunca prometió. No temas caminar solo por un tiempo. Dios jamás quita algo sin tener algo mayor preparado, pero Él prueba tu valentía antes de abrir el próximo capítulo. Él espera tu fe antes de revelar el próximo destino. Y esto no se trata solo de distanciarse de personas. Se trata de confiar en Dios lo suficiente como para avanzar aun cuando duele. Porque es justo en ese lugar de ruptura donde comienza el milagro. Dios no se mueve en corazones divididos. Él derrama sus promesas en corazones íntegros, dispuestos a obedecer aunque cueste. No permitas que el temor a la soledad te robe la plenitud que el cielo preparó. No dejes que el apego a quien amas te aleje de quien estás destinado a ser en Dios. Hay personas que fueron parte del camino, pero no pertenecen a tu destino final. Y cuando comprendas eso y, entre lágrimas, le digas sí a la voluntad del Padre, el cielo responderá con bendiciones que han estado retenidas durante años. La separación correcta precede a la promesa correcta. El corte adecuado abre la senda divina. La renuncia que duele hoy desata el tiempo perfecto de Dios. Y el cielo nunca falla con aquellos que obedecen aún con los ojos nublados por el llanto y el corazón aferrado a la fe. Cuando sueltas lo que Él te pidió dejar, el cielo no solo se abre sobre ti, comienza a fluir desde ti. Tu obediencia no es un punto final, es el comienzo de algo inmenso. Dios no solo quiere alejarte de lo que te contamina, Él quiere establecerte como canal de vida. Quiere que aquello que superaste se convierta en puente para otros. Lo que soportaste en silencio, Él lo convertirá en testimonio para restaurar hogares, levantar abatidos y fortalecer a quienes hoy están al borde del abandono. Tu separación no fue accidente. Tu aislamiento no fue castigo, fue preparación. Dios estuvo removiendo todo lo que apagaba tu esencia, desviaba tu propósito y distorsionaba tu llamado. Él no solo limpió el terreno, te posicionó para lo eterno. Y vemos ese patrón en la vida de José. José no eligió ser traicionado. No pidió ser vendido. No deseó ser arrancado de su familia ni encerrado injustamente. Pero incluso en medio del dolor, Dios tejía una historia de salvación. En Génesis 45, cuando se revela a sus hermanos, no habla de venganza ni exige explicaciones. Solo dice: no se entristezcan ni se lamenten por haberme vendido, porque fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. Ahí está la clave espiritual. José entendió que su proceso tenía propósito. No fue apartado solo para ser bendecido, fue apartado para ser bendición. Ese mismo llamado está ahora sobre tu vida. Tu obediencia abrirá puertas que otros no podrían cruzar sin ti. Ya basta de mirar atrás con nostalgia. Dios no se equivocó al sacarte de ese lugar. Él no falló al permitir ese corte. Lo que parecía pérdida era construcción. Lo que dolió fue purificación. Y ahora, con el alma más liviana, con la mirada más limpia, con la fe más firme, estás listo para ser respuesta para quienes aún están atrapados donde tú ya saliste. Tienes autoridad sobre lo que venciste. Tienes peso espiritual. Puedes hablar de liberación porque fuiste libre cuando todo dentro de ti gritaba por quedarte. Puedes ministrar sanidad porque supiste romper cuando era más fácil estancarse. Dios vio cada lágrima, cada decisión oculta, cada noche en silencio con batallas internas, y ahora te dice: ¿estás listo? Es tu turno. Tu hora de ser canal, de levantar otros, de extender la mano. Porque lo que antes te derrumbaba, ahora será plataforma para mi gloria. José pudo cerrarse, pudo vengarse, pudo decir: ya estoy en el trono, nadie me toca, pero eligió la gracia. Eligió perdonar. Eligió bendecir. Porque cuando comprendes el propósito del dolor, comienzas a vivir con conciencia de tu llamado. No estás donde estás solo para decir: yo vencí. Estás ahí porque Dios quiere que otros venzan a través de ti. No fuiste sanado solo para estar bien. Fuiste sanado para sanar. No fuiste levantado solo para tener paz. Fuiste levantado para soplar vida sobre otros. Así trabaja el cielo. Separa,
trata, forma, y luego envía. Y cada envío celestial viene con una misión. Fuiste apartado para una generación. Dios quiere usar tu historia para alcanzar a los que hoy están encadenados como tú estuviste. Él quiere usar tu sí para restaurar hogares, liberar mentes y transformar destinos. El corte que viviste fue parte del plan. José fue arrancado de su familia, sí, pero para que un día tuviera pan cuando todos tuvieran hambre. Quizás tú estés en ese proceso ahora, reconstruyéndote, sintiendo que aún hay piezas sueltas, heridas abiertas, preguntas sin respuesta. Pero el Espíritu dice, el tiempo de hambre se acerca, y tú serás el instrumento con el que alimentaré muchas almas. Ya es hora de dejar la zona del dolor y entrar al territorio del propósito. Dejar de preguntar por qué y empezar a decir ¿para qué? Porque cuando entiendes el propósito, el sufrimiento se vuelve semilla, y obedecer ya no pesa. Aunque queden cicatrices, Dios está formando en ti un corazón útil, no como quien espera milagros, sino como quien porta milagros. Fuiste forjado en el fuego, y ahora es hora de levantar tu voz en medio del desierto. Es tiempo de levantar caídos, guiar extraviados, abrazar a los rendidos, porque tú conoces el camino de vuelta. No subestimes tu historia. Dios estuvo en cada detalle. El cielo está por usar cada página de tu proceso para escribir el milagro de alguien más. Pero necesitas posicionarte con fe. Necesitas abrir los brazos y declarar, Señor, usa mi obediencia para alcanzar a quienes aún están atados. Y lo más hermoso es esto, cuando te haces canal, Dios nunca te deja vacío. Primero te llena, luego te derrama. Primero te cura, luego te usa. Primero te fortalece, luego te envía. Porque el cielo no comisiona soldados heridos. Primero sana, luego libera. Y tú has sido sanado para eso. Para ser puente, ser río, ser respuesta, ser canal. Y escucha esto con temor, cuando te alejas de lo que bloqueaba tus bendiciones. Dios se acerca con lo que Él siempre quiso entregarte. Pensaste que estabas perdiendo, pero Dios solo estaba haciendo espacio para lo eterno. Lo que se fue, Él lo permitió. Pero lo que viene, Él mismo lo está trayendo. No retrocedas. No te calles. No temas. No eres solo bendecido. Eres un portador de bendición. Y donde pongas tus pies, la promesa caminará contigo. Donde hables, la verdad será liberada. Donde extiendas tus manos, el cielo tocará a través de ti. Tú obedeciste. Ahora, es tiempo de fluir. Que el Señor te vista de valentía para obedecer, de discernimiento para alejarte de lo que estanca tu llamado, y de gracia abundante para ser un canal vivo de bendición donde quiera que vayas. Que todo lo que antes te ataba a hoy se rompa. Y que a partir de ahora vivas en la plenitud del propósito para el cual fuiste separado. Si esta palabra tocó tu alma, suscríbete, dale like y comparte. Sé canal tú también para que lo que te levantó hoy, levante a otros mañana. En el nombre de Jesús, recibe fuerza, dirección y paz. Amén.